Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes nuevamente a todos. Bueno, hay un videito, ¿no? Para ver, Pato. Sí, ya se los comparto. Perfecto. Seguramente se perdió un poco de la dinámica, pero al principio la gente nos decía ahí de dónde era, nos saludaba. Más que nada para ir a todo aquel que va entrando. Eso, iba la gente saludando. Y tienen ahora un videito para ver que habla un poco de rocker. Así podemos empezar con el primer webinar del 2021. Primero del 2021. Que se hizo esperar. ¿Arrancamos? Se hizo esperar. Pero, Bueno, pero llegó. Pero llegó. Llegó, estamos acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Porque yo... Ahí. En este momento podemos ir acomodando las ventanitas, las caras. Vamos aprovechando. Para que la edad de David se vea más grande. Ahora enseguida arrancamos, Como siempre, la gente Ahí van entrando la gente, ahí van entrando la gente. Vean el video. Es un poco lo que antes les comentaba yo al principio de la charla, un poquitito de rocker. Y mientras tanto, que esperamos ahí unos 2 minutitos más para que termine de ingresar todo el público anotado. Vamos saludando. Dijo acá, no sé si dijiste Río. Yo acabo de leer Río Negro y bueno, un saludo a la gente de Río Negro. Pero no sé, David, ¿a quién habías saludado vos? ¿De dónde era la gente? Gente de Jujuy, siempre están. De Salta, de Jujuy, de Córdoba, de Tandil. Hermoso. Bien, siempre están, siempre. Nos encanta llegar a todo el país. Bueno, y les contamos Mendoza. a quienes se van uniendo también, como siempre, les va a llegar el material de la capacitación del día de hoy, mañana por mail, en el correo por el que se registraron. Y por otro lado, todos los videos quedan subidos a nuestro canal de YouTube, que es Rocker Videos. También pueden acceder a través de nuestra página web. Que están los videos de también todo el año pasado, toda la sección del año pasado. Toda la sección del año pasado, sí. Todavía estamos, bueno, la página de Rocker este año la estamos modificando. El material del año pasado todavía no lo terminamos de subir, pero sí está en el canal de YouTube, y en el mismo canal de YouTube, en la descripción del videito, ahí pueden descargar el material. Muy bien. Pero y bueno. Sí, con tanta webinar, con tanto material, era obvio que la página web había que Sí. ir actualizándola. Hubo que hacer algunos cambios. Era mucho. Era pesadísimo. Tenía más webinars que días mi año pasado, no sé. Tremendo. El año pasado fue una locura. Pero bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, David, contanos, ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, ahí estoy compartiendo ya, no sé si me ven. Sí. Vamos a hablar del esquema de conexión a tierra TT, el más conocido, lo vamos a conocer en detalle, vamos a hablar un poco de la puesta a tierra, cómo se relaciona con la seguridad eléctrica, y otros esquemas menos conocidos y tal vez un poquito de mediciones de puesta a tierra van a quedar para el próximo webinar, que es el 20 de mayo. Así que hoy tenemos una primera parte con un tema muy pedido, lo hemos hablado el año pasado, pero siempre hay una vuelta de tuerca más para darle y siempre hay público nuevo, así que nunca está de más. Es un tema que siempre se pide, que sería la puesta a tierra de las instalaciones eléctricas y su relación con la protección de las personas. Esa sería la idea básica. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de presentar no tantas imágenes o no tantas diapositivas, y para tener un espacio de preguntas hacia el final para que el público pueda, para que podamos contestar más preguntas. Vamos a ver cómo funciona la dinámica este año. Muy bien, los esquemas de conexión a tierra, que se abrevia como ST, son una clasificación que me habla de cómo se relacionan la conexión a tierra de las redes de alimentación y de las masas eléctricas de las instalaciones consumidoras. Básicamente es, ¿qué hago con la tierra
de mi fuente de alimentación y qué hago con las chapas de mi consumo. Eso sería el esquema de conexión a tierra. Les va a quedar ahí para que ustedes lean la definición. Más que nada, mejor es viéndolo aquí. Esto es el esquema de conexión a tierra TT. Lo que vemos esquemáticamente aquí es una división grande entre la fuente de alimentación, ¿sí?, por un lado, y mi consumo por otro lado. Esa línea de trazos discontinuos de color rosa que está ahí me está dividiendo esos dos mundos. Entonces, por un lado tengo el transformador de distribución, ¿sí? El transformador de distribución tiene una entrada, por ejemplo en 13.200 volts, y una salida. Bueno, esa salida es lo que está dibujado aquí. Estos tres rectangulitos me están simbolizando los bobinados de las tres fases de salida de ese transformador. Ese transformador, por ejemplo, puede ser un transformador propio, si es que la instalación es muy grande, o el transformador de Edenor, Edesur, Edelap, Edea, Edet, no sé, depende de dónde estemos, o sea, el transformador de la distribuidora. Estas serían las tres fases de salida. Esas tres fases, uno de los extremos son los que van a la red de alimentación, y el otro extremo se unen a un punto común, y eso se pone a tierra. Esa puesta a tierra se llama puesta a tierra de servicio. De esa puesta a tierra de servicio sale el neutro. El cable neutro no estaba a la entrada de este transformador, aparece recién a la salida. Entonces tenemos las tres fases, una conexión de un punto común llamado centro de estrella, luego vamos a ver por qué, y de ahí sale el neutro. El neutro está conectado a tierra en la parte del servicio. Esa es la primera T de mi esquema de conexión TT. Voy a ir haciendo zoom porque por ahí los cuadritos y demás nos tapan un poco. Esquema de conexión TT. Esto es fundamental conocerlo. Una masa eléctrica, testigo, por ejemplo, no sé, supongamos que esto es un lavarropa, y la puesta a tierra de protección de mi instalación, ¿sí? Que tiene que tener una tapa de inspección, llegar mediante un caño, un cable verde amarillo hacia un electrodo dispersor, en este ejemplo es tipo jabalina. Entonces esta sería la segunda T. Esquema de conexión TT, entonces significa que hay una puesta a tierra de servicio, el centro de estrella del transformador de la distribuidora está puesto a tierra, y esa es una tierra, y las chapas o masas de mi instalación están también puestas a tierra por otro lado con otra jabalina. Entonces esto quiere decir TT. ¿Por qué es importante conocer cómo es esto esquemáticamente y cómo es funcionalmente? Porque este esquema de conexión es el obligatorio en todo inmueble que se alimente de la red pública de baja tensión. En Argentina eso representa alrededor del 90% de las instalaciones. Es decir, así como está esto, así como lo veíamos recién, esquemáticamente obviamente, es como va a funcionar el 90% de los inmuebles de Argentina. Es lo que es obligatorio. Hay otra forma de conectar a veces las cosas que lo vamos a ver en la siguiente charla, que es el 20 de mayo. Muy bien. Entonces, eso representa el 90% de las instalaciones. Si yo me alimento de la red pública de baja tensión, sí o sí estoy en TT, o debería estar en TT. ¿En qué situaciones tengo el otro 10%? O sea, ¿el otro 10% qué es? Bueno, puedo no tener el TT si tengo mi propio transformador. Si soy una fábrica o un shopping, algo muy grande, que compra directamente en media tensión y tiene su transformador propio, ahí puedo elegir un esquema que no sea el TT. No es que voy a tener otro sí o sí. Puedo hacer el TT igual o tener otro esquema. Si tengo mi propio generador, también puede ser que tenga un esquema que no sea el TT. Si estoy en determinadas zonas de instalaciones de salas de usos médicos, también puedo tener un esquema que no es el TT. Es decir, son situaciones particulares, por ejemplo, que sea en alguna situación en minería, en un centro de cómputos, cuando tengo mi propio generador o cuando tengo mi propio transformador, puedo tener una situación que no sea el TT. Después, el resto, 90% de las instalaciones, tienen el TT y por lo tanto, lo tengo que conocer muy bien porque es lo que me voy a encontrar con mayor probabilidad, como electricista, por supuesto. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a ver aquí? El lazo de falla del esquema de conexión TT. ¿Qué sería el lazo de falla? El lazo de falla sería el camino, el bucle, que va a recorrer la corriente eléctrica en este esquema cuando exista una falla. Es decir, supongamos que ese cable de fase que está alimentando a este lavarropas se pela, entre comillas, o sea, tiene una falla de aislación. Va a tocar la chapa de ese artefacto eléctrico. Ese artefacto eléctrico, como tiene una carcasa de chapa, tiene una ficha de 3 patas planas. La tercera pata plana es la conexión a tierra. Entonces, si la instalación está bien hecha, también tiene un cable verde amarillo, el tercer contacto del tomacorriente que está en la pared. Y eso se va a ir a una barrita que está en el tablero, y de ahí eso va a ir a otro cable verde amarillo un poquito más grueso, que se va a ir a la jabalina. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder esto. Ahí se produce la falla, se va a producir una corriente de defecto falla, que va a ir por donde les decía, se va a ir por el suelo, se va a ir a la puesta a tierra de servicio, se va a subir al transformador que alimenta mi instalación, va a volver por la fase que ha alimentado al artefacto que está fallado y se cierra por ahí. Todo esto que estoy ahí marcando con el puntero láser, toda esa línea de trazo discontinuo rojo, es mi lazo de falla en esquema de conexión TT. Esto hay que conocer, este caminito. Hay que conocerlo muy bien. Entonces, se pela un cable, o sea, pierde la aislación un cable, eso toca la masa metálica de un artefacto, por ejemplo, ese artefacto está conectado a tierra porque la instalación está bien hecha, entonces se va, entre comillas, una corriente de defecto o falla por el cable verde amarillo de la instalación hacia una jabalina, después por el suelo, esta es la parte difícil de entender, se va por la tierra tiene electrolitos, tiene sales disueltas, digamos, y por eso es conductora, aunque uno no lo crea, y no importa qué distancia esté del transformador que me está alimentando, esto se va a cerrar por el centro de estrella del transformador y va a volver por acá. A veces esto es esquemático, a veces no es esta la jabalina por la que entra al sistema de servicio, sino que a lo mejor estoy muy lejos del transformador y después, pues supongamos que estoy en el campo y estoy muy lejos del transformador, bueno, al neutro de la distribución de la calle, de vez en cuando la empresa, máximo cada 200 metros debería ser, al neutro lo pone a tierra, afuera de mi inmueble, en la calle. Entonces, puede ser por esa otra jabalina que entre, pero en definitiva, esquemáticamente, es esta la situación. El lazo de falla me va a determinar que hay una corriente de defecto o falla en el esquema TT que siempre va a tener unas características. ¿Qué características? Bueno, aquí, esta corriente que está de defecto o falla, va pasando por distintas resistencias. ¿Sí? El cable verde-amarillo de protección, que es el que recorre toda la instalación y va uniéndose a todas las masas, que es mínimo 2,5, y después el cable verde-amarillo de puesta a tierra, que es el que va desde el tablero hacia la jabalina, y después por el suelo, y después a la puesta a tierra de protección, después el bobinado del transformador, de la fase que alimenta la falla. Entonces, recorre distintas resistencias este bucle. La del conductor de protección, la del conductor de puesta a tierra, la del conductor de esa fase, la impedancia de la bobina de esa fase del transformador, la resistencia de la puesta a tierra de protección del inmueble, que se llama RA, se simboliza RA casi siempre, y la resistencia de puesta a tierra de servicio, que se llama RB. Entonces, sucede que de todas esas resistencias, de lo que es puro cobre, digamos, se desprecian en los cálculos por ser de muy bajo valor. O sea, son resistencias muy bajas. Hay dos resistencias apreciables que me quedan para el cálculo. La resistencia de la puesta a tierra de protección, o sea, la jabalina del inmueble, digamos, y la resistencia de la puesta a tierra de servicio, que sería de la empresa distribuidora, que a veces está al pie del transformador y a veces está en otro lado, como ya vamos a ver. Muy bien, entonces, a este mismo esquema que por ahí es difícil de ver, aquí lo vuelvo a hacer borrándole lo que no es esencial.
Esto es lo mismo que tenían recién. Nada más que aquí se le agrega, digamos, el puente entre el cable que está pelado y el verde amarillo, digamos, del sistema de puesta a tierra. Esta es la fase, y en la puesta a tierra de servicio, de ahí sale el neutro. Entonces, vuelvo a dibujar la misma corriente de defecto. Está borrado todo lo que molesta, todo lo que me impide entender este sistema, y veo que no hay un cortocircuito. Primera lección. Lo voy a repetir a esto y voy a ser insistente, porque muchas veces se dice, bueno, ¿cuándo hay un cortocircuito? Cuando se toca fase y neutro sin ninguna resistencia en el medio. Ahí vamos bien. ¿Se tocan dos fases distintas? También hay cortocircuito. Bueno, está bien. Ahora, ¿se toca fase y tierra? También hay cortocircuito. No. Eso no es cierto en un esquema de conexión TT. O sea, no es cierto la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, fase y tierra, como la tierra está conectada con el neutro, entonces si se toca fase y tierra es como si se tocara fase y neutro. No, porque si ustedes siguen el láser aquí, fíjense, no es que no hay ninguna resistencia. Este es el cable de fase y aquí está el cable de neutro. Seguimos el camino y pasamos por una resistencia apreciable, que es la resistencia de la puesta a tierra de protección del inmueble, y pasamos por otra resistencia apreciable, que es la puesta a tierra, resistencia de la puesta a tierra de servicio de la compañía distribuidora. Seguimos y recién llegamos al neutro. Es decir, hay dos resistencias entre fase y neutro, que para colmo están en serie y por lo tanto se van a sumar. RA y RB están en serie, una a continuación de la otra, se van a sumar. Entonces, no es un cortocircuito. Fase y tierra no es un cortocircuito en un esquema TT. La corriente que va a producirse aquí, que ya la vamos a calcular, no va a ser de 5.548 amperes, de 6.000, no sé cuánto, no. Va a ser mucho más pequeña. ¿Por qué es importante esto? No es una cuestión técnica o idiomática. ¿Sí? Es importante porque justamente, según la corriente que uno crea que va a haber en esta falla, va a ser el dispositivo de protección que crea que tiene que poner aquí. Es decir, si yo veo que la corriente es baja, voy a poner un dispositivo sensible aquí para esta situación, para que me corte ante este tipo de falla. Si creo que la corriente es alta, voy a creer que otros dispositivos son los útiles. Y ya lo vamos a ver. Vamos a hacer todavía más simplificado esto. Aquí hay una diferencia de potencial de 220 volts, ¿sí? Pero fíjense, no es que fase y tierra se están tocando directamente, hay dos resistencias entre la fase y tierra, que son las dos resistencias apreciables de las que hablamos, las dos jabalinas. Ahora vamos a hacer todavía más simplificado, pero antes de eso, bueno, tenemos dos preguntas. ¿El contacto entre el conductor de protección y una de las fases es cortocircuito? En general, no. Salvo una situación muy especial, que no creo que haya tiempo para hablarla ahora, ¿sí? Aún así, en un esquema TT, ¿puedo llegar a tener corrientes grandes si se toca P con una de las fases? Bueno, vamos a hablar. Si se toca el neutro con una chapa, si se pela el neutro con una chapa, a veces no va a saltar el diferencial, pero hay neutro en esa chapa. Y como todas las masas de la instalación están interconectadas mediante la tercera patita o mediante los verde-amarillos, entonces todas las chapas de esa instalación van a tener neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una segunda falla y se toca fase y una chapa, como en esa chapa estaba el neutro, ahí sí puedo tener una corriente grande. Porque es como si tocara fase y neutro. Es una situación particular, pero no es que no se da. Ojo, se puede dar. Pero en general, el contacto entre el cable de protección y una de las fases no es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque no es que no hay resistencia en el medio, hay resistencia en el medio. Si no me creen, lo hacemos todavía más simplificado al esquema que veníamos viendo. Aquí tengo la fase, esta es la fase que alimentaba el lavarropa, ¿no? Entonces, hago de cuenta que está directamente conectado ahí a la jabalina, o sea, va por todos los cables verde-amarillo, va por la chapa, se pela, va a la jabalina, de ahí esta línea blanca me simboliza, digamos, el suelo conductor, la resistencia de puesta a tierra de servicio que estaba al pie del transformador, y ahí seguía un cablecito negro y de ahí salía el neutro. O sea, el neutro está en definitiva conectado a ese punto. Fíjense, estamos haciendo
esto mismo. Esto mismo, el neutro lo estamos poniendo ahí, y la fase está conectada, si está pelado el cable, digamos, y está tocando la chapa, está conectada aquí la fase, y el neutro está conectado aquí. Estamos haciendo eso mismo, pero de una manera que lo podamos visualizar mejor. Y esto sí. ¿Y cuál es la diferencia de potencial, al menos en Argentina, entre neutro y fase? 220 volts. Y esto sí lo tienen que, o se tiene que entender, porque creo que todo electricista debería conocer, o conoce seguro, algo llamado ley de Ohm. La ley de Ohm es tensión igual a corriente por resistencia. ¿Sí? Ley de Ohm, tensión igual a corriente por resistencia. B igual a I por R. Por lo tanto, como aquí yo tengo el voltaje que es 220, y tengo las dos resistencias a las que está aplicado, que son en serie, y por lo tanto se van a sumar, yo puedo calcular la corriente. ¿Cómo calculo? Bueno, despejando de la ley de Ohm. Corriente igual a voltaje dividido resistencia. Esta corriente que se establece en este lazo de falla, lo vamos a calcular así. Esta corriente de defecto falla, que le he llamado ID, es igual al voltaje, esto 220, dividido la suma de la resistencia de puesta a tierra de protección y de la resistencia de puesta a tierra de servicio. Entonces, esta corriente, supongamos, ¿cuánto va a ser? Bueno, supongamos que esta resistencia del inmueble es 40 ohm. Desde el 2006, les digo para los que creen todavía que es 10 ohm, desde el 2006 la resistencia máxima de puesta a tierra permitida por la EA es 40 ohm en viviendas, oficinas y locales. Muy bien. Supongamos que esta sea 40, supongamos que estamos en el valor justo. ¿Y cuánto es la de servicio? Bueno, se recomienda que no sea más de 2 ohm. Supongamos que sea 1 ohm, siendo generosos. Entonces voy a tener 41 ohm, y voy a tener aquí 220 dividido 41, y esto me va a dar una corriente de aproximadamente 5,37 amperes. Ya lo vamos a ver en tabla SOCAR. O sea, pero fíjense lo que estoy hablando, 5,37 amperes. O sea que si se toca fase y la chapa de este lavarropa puesto a tierra, no hay un cortocircuito. 5,37 amperes no es un cortocircuito. ¿Sí? Los valores de corriente de cortocircuito andan por los 3.000, 4.000, 5.000 amperes. Entonces, así como corriente es igual a voltaje dividido resistencia, yo puedo calcular cuál es la tensión que va a haber en esta resistencia. Ya van a ver para qué lo estoy haciendo. La caída de tensión o diferencia de potencial entre las dos patitas, digamos, imaginariamente, de esta resistencia puesta a tierra de protección, va a ser B igual a I por R. O sea, U igual a I de defecto por resistencia de la A. Esto va a ser la tensión de contacto presunta. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser el voltaje que espera a una persona o un animal que vaya a tocar ese lavarropa con falla. Supongamos que no hay diferencial todavía, ¿no? Entonces, presunta quiere decir antes de que alguien lo toque. Suponemos cuánto va a ser esa corriente. Bueno, si esta resistencia hemos dicho que eran 40 ohm, multiplicado por esta corriente que hemos dicho que era 5,37 amperes, la tensión que va a aparecer en la chapa de este lavarropas del ejemplo va a ser unos 215 volts. ¿Sí? Entonces uno dirá, bueno, entonces hago una resistencia muy baja, así baje este numerito. Lo pongo de 1 ohm. Mentira, pero vamos a suponer que logramos que sea de 1 ohm. Entonces, esta es de 1 ohm y esta es de 1 ohm. ¿Cuánto es la corriente de defecto? 220 dividido 1 más 1, o sea, 220 dividido 2. Esto me va a dar una corriente de defecto de 110 amperes. 110 amperes sigue siendo la peor de las corrientes que puedo tener en un lazo de falla de un esquema de conexión TT. Y sin embargo, o sea, supuestamente lo que voy a tener aquí es que 110, la corriente de defecto, por esta resistencia que supuestamente lo he hecho llegar a 1 ohm. Entonces 110 por 1 ohm, 110 volts. O sea, en esa chapa me esperan 110 volts si la resistencia la hago de 1 ohm. Si era de 40 era 200 y algo. O sea, en definitiva, 110 te mata y 215 también te mata. Entonces, esto no es toda la historia. No es que por tener una resistencia muy baja voy a tener la salvación total.
vamos a analizar esto un poco. ¿Qué es lo que debe cumplirse ahí en este cálculo? Lo que debe cumplirse aquí, ¿sí?, en este cálculo, que la tensión de contacto presunta, o sea, el voltaje que me espera en la chapa para que me dé una sacudida, hablando en criollo, es o debe ser menor a una tensión límite convencional de contacto máximo. Esa va a depender de la legislación de cada lugar. Sé que nos ve gente de otros países, pero debe cumplirse entonces que esa tensión de contacto presunto sea menor o igual a UL. UL, ¿qué es? La tensión límite convencional de contacto. Que por el momento, esto puede cambiar, pero no importa, lo vigente es 24, pero por el momento es 24 volt en Argentina. Para locales secos, húmedos y mojados es 24 volt como máximo la tensión límite convencional de contacto en Argentina. ¿Por qué? Porque nos acta la ley de higiene y seguridad, toda la historia que ya conocen. En otros países que también se basan en la IEC, como Argentina, la tensión límite convencional de contacto es 50 volt para locales secos y 25 volt para locales húmedos, para locales secos o húmedos, 50 volt, y 25 volt para locales húmedos o mojados. Entonces, en definitiva, sea lo que sea, aquí les dejo un cuadrito para que ustedes lo analicen, y están los cálculos que estábamos haciendo aquí. ¿Cuál es la corriente que existiría de tocarse fase y tierra, o fase y una chapa, y una masa, que está puesta a tierra? ¿Cuál es la corriente que existiría con determinada resistencia de puesta a tierra? ¿Y cuál es la tensión que aparecería en esa chapa? Bueno, si la resistencia de puesta a tierra de protección fuera 40 ohms, supongamos que estoy al límite de lo permitido, 40 ohms, y la resistencia de la puesta a tierra de servicio de la jabalina que está al pie del transformador de la distribuidora fuera 1 ohm, la corriente de defecto sería 5,37 amperes. 5,37 amperes multiplicado por 40 ohm me va a dar esos 215 volts que le decía, 214,8. Entonces vamos a suponer que mi resistencia de puesta a tierra máxima o de mi instalación es 10 ohm. ¿Sí? Supongamos que yo quiero cumplir lo que se decía en el 2002 o en la anterior, que era el reglamento 87. No importa, 10 más 1, 11. La corriente de defecto va a ser 20 amperes. ¿Por qué? Porque la corriente de defecto va a ser 220 dividido, después revisen esto y van a ver, es 220 dividido la suma de estas dos. 220 dividido 11 me da 20 amperes. Muy bien. ¿Qué tensión aparece en la chapa? 200 volts. ¿Por qué? Porque va a ser 20 amperes, que es la corriente de defecto, por la resistencia de puesta a tierra, que es 10, 20 por 10, 200 volts. Y así, por más que la baje a la resistencia de protección de mi inmueble, a 1 ohm, lo mismo. Voy a tener 110 volts aplicado en la chapa si no despejo esa falla. Es decir, cualquiera de los valores que yo pueda tener, por más baja que sea la resistencia de puesta a tierra, va a ser superior a los 24 volts, en el caso que estemos en Argentina y en el 2021 en mayo, esto puede cambiar en el futuro, todo es dinámico, o 25 volts o 50 volts según si es mojado, húmedo, si estoy en otro país, no importa. Esto es mayor a 24, es mayor a 25, es mayor a 50, o sea, no estamos cumpliendo con ninguna de las legislaciones basadas en la IEC, ni en Argentina ni en cualquier otro país que se guíe de la IEC. Estamos cumpliendo con esto. Porque 110 volts te matan, 200 volts te matan, 214,8 volts te matan. O sea que por más que tenga puesta a tierra, la protección todavía no está completa. Todavía falta algo. ¿Sí? Pero ¿cómo sé que cuando toco esa chapa voy a sentir ese voltaje, digamos? Bueno, volvamos a nuestro esquema, nuestro lazo de falla en esquema de conexión TT. Se pela el cable de fase, hay una falla de aislación, esa fase toca la carcasa metálica de este lavarropas, este lavarropas tiene 3 patitas planas, y su tercera pata plana se va a el tercer orificio del toma corriente. En ese tercer orificio del toma corriente hay un cable verde amarillo, ¿sí?, que hace que se vincule con la jabalina, y eso hace que se vincule con el transformador, y vuelva y se cierra por acá. Esto es lo que veníamos viendo. ¿Qué tensión aparece? Bueno,
ahí aparece la UT, la tensión de contacto presunta. ¿Sí? La UT aparece entre las dos patas de esta resistencia aérea, digamos. Estamos haciendo esto mismo, fíjense. Nada más que a veces es difícil de visualizar cuando tengo el esquema completo. Pero, ¿ahí qué sucede? Bueno, una pata, digamos, entre comillas, de esta resistencia está en el suelo. La otra pata de la jabalina está en la chapa de lavarropa. Y una persona que tiene los pies en el suelo y la mano en este artefacto con falla, está en paralelo con esta resistencia aérea. ¿Por qué? Porque está unido patita con patita, digamos. O sea, una punta de esta persona está conectada aquí, y la otra punta de esta persona está conectada aquí. Y cuando dos resistencias están en paralelo, están sometidas al mismo voltaje. Por lo tanto, si la resistencia RA tenía una tensión UT, bueno, la tensión que aparece entre las manos y los pies de esta persona es UT. Esa es la tensión que va a recibir, porque se pone en paralelo con la jabalina de la puesta a tierra de protección. Si hemos calculado que la jabalina de la puesta a tierra de protección es 214,5 o 214,8, bueno, esa es la tensión que va a sentir esta persona cuando toque, o por lo menos la que está esperando. Obviamente se modifica el circuito una vez que entra. O si fuera que la resistencia es 1 ohm, aunque sea, lo que espera esta persona es 110 volts. Igual lo mata. Esto es lo que ocurriría si tuviera puesta a tierra y dejo que se establezca, permito que ocurran estos 5,37 amperes, así se den estos 214,8 volts, o que ocurran estos 20 amperes, así se den estos 200 volts, o que ocurran estos 110 amperes, así se den estos 110 volts. Es decir, esta columna, la corriente que se establece en mi lazo de falla en el esquema de conexión TT, no debe ocurrir nunca, para que así estos voltajes no ocurran. ¿Cómo hago eso? Pongo un diferencial. El diferencial hace que cuando la corriente, esa línea punteada roja que venimos viendo, quiere alcanzar los miliamperes, o sea, muy pocos amperes, digamos, una fracción de amperes en realidad, unos cuantos miliamperes según la sensibilidad del diferencial, ahí nomás ya corta la instalación, entonces nunca suceden estas corrientes y por lo tanto nunca suceden estos voltajes. Esa es la idea general, entonces. Poner una resistencia de puesta a tierra baja no es lo único que hay que hacer. También hay que poner un diferencial que se entere de que hay una falla, así ese voltaje no queda ahí esperando. Entonces, tengo una resistencia del valor que ustedes quieran, 40 ohm, 1 ohm, lo que quieran, pero si esa tensión queda aplicada ahí, porque no hay nada que corte, no hay nada que se entere de este voltaje, o mejor dicho, de esta corriente de defecto, entonces esta persona va a sentir ese voltaje. ¿Sí? Entonces, así es como debemos interpretar o tratar de comprender este esquema. Esto demuestra, o sea, lo que acabo de comentar, que la puesta a tierra no es una protección contra contactos indirectos por sí sola. Un contacto indirecto sería cuando toco algo que no debería tener tensión, como en este ejemplo. O sea, si yo toco cobre puro, digamos, pelo un cable, o toco la barra de tierra, la barra, perdón, de fase de un tablero en una industria, estoy haciendo un contacto directo. Eso es una cosa. Aquí estamos hablando de contactos indirectos. En un contacto indirecto, toco algo que no debería tener tensión y resulta que tiene. Eso quiere decir contacto indirecto. Entonces, se pela un cable, ese cable toca una chapa, y esa chapa la toco yo. Por eso es indirecto. No toco directamente el cable con tensión, sino que toco una masa, una puerta de un tablero metálico, por ejemplo, o lo que sea, que se ha puesto por tensión o a tensión por culpa de una falla. Esto demuestra entonces que la puesta a tierra no es una protección contra contactos indirectos por sí sola. Debe asociarse con un dispositivo de corte automático de la alimentación que interrumpa la corriente antes de que alcance un valor tal que la tensión de contacto sea peligrosa. Esto es lo que les decía. Yo tengo que tratar de que estas corrientes no sucedan, que se corte antes de que se establezcan esas corrientes. ¿Para qué?
Así estos voltajes no aparezcan en las chapas que tienen alguna falla. Eso es lo que está queriendo decir esta frase. Debe asociarse que interrumpa la corriente antes de que esa corriente alcance un valor tal que la tensión de contacto sea peligrosa. Este dispositivo en un esquema o sea, el dispositivo que corta automáticamente la alimentación, en un esquema de conexión TT, solo puede ser un dispositivo diferencial. Es decir, para despejar esta falla de la que venimos hablando, no puedo poner una termomagnética, no puedo poner un fusible. ¿Sí? No puedo pretender que ante un contacto indirecto en un esquema de conexión TT se funda un fusible o salte una térmica. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los valores de corriente en general son relativamente bajos. ¿Sí? Ustedes me dirán, wow, lo hago de un ohm. No hay seguridad, no hay garantía, porque estos 110 amperes, si nosotros miramos las curvas de los fusibles y de las termomagnéticas, van a fundirse eventualmente esos fusibles o van a saltar esas térmicas, pero en un tiempo tal que la persona ya ha fallecido. O sea, tiene que despejarse esta falla en un tiempo muy pequeño, con corrientes muy pequeñas. No tengo que estar confiando en un esquema TT en que un fusible o una térmica me van a proteger ante un contacto indirecto. En un esquema TT solamente puedo usar un dispositivo diferencial, un interruptor diferencial, el mal llamado disyuntor, que me despeje esa falla. En pocos miliamperes y con pocos milisegundos. ¿Sí? Porque una térmica puede no saltar o puede saltar cuando sea muy tarde, dependiendo de la curva y del valor. Para hacerla corta, por supuesto, esto tiene muchas más aristas, pero esa es la idea general. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser un pequeño interruptor automático un fusible? Bueno, por lo que acabo de explicar. Recuerden que en viviendas desde el 2006 están prohibidos los fusibles. ¿Sí? Atención, esto me interesa, esto es una novedad para los que vienen siguiendo. Esto es una novedad. Lo vengo hablando, pero ahora he hecho unos dibujos para que se entienda. Atención, no confundir la puesta a tierra de protección, ¿sí? Puesta a tierra de protección, de la que venimos hablando, con la jabalina que algunas empresas piden en el pilar. En el pilar, en el puesto de medición, como quieran, en el pilar de donde está el medidor. No confundir la puesta a tierra de protección, no confundir esto, la puesta a tierra que tiene que estar adentro de mi inmueble, con la puesta a tierra de la jabalina que algunas empresas del país piden en el pilar. Algunas empresas distribuidoras lo piden, otras no. ¿Sí? En Argentina existen 3 grandes grupos de acometidas en un esquema TT. 3 grandes formas, 3 grandes grupos, dependiendo de la provincia y del año en el que nos movamos, 3 grandes grupos de pilares de acometida. Esto, presten muchísima atención, porque según el lugar del país desde donde nos estén viendo, pueden tener alguna de estas 3 situaciones. Una, tengo el pilar de acometida, y tengo una jabalina que me pide la empresa, y esa jabalina se coloca en el gabinete metálico del medidor, o en el caño metálico, o en la columna metálica esta de abajo. ¿Sí? Por ejemplo, esto sucedía hace muchos años aquí en Santiago. Primero el gabinete era metálico, y se ponía una jabalina en la carcasa metálica del gabinete del medidor. Después el gabinete era plástico, pero la columna seguía siendo metálica, entonces se lo ponía al cable este verde amarillo en la columna metálica. Cuando la empresa distribuidora nos pide la jabalina en el pilar para conectar a la chapa del medidor o a la columna metálica, lo que cree la empresa distribuidora, lo que cree equivocadamente la empresa distribuidora, todavía sucede esto en algunas partes del país, es que es una protección. ¿Sí? Entonces este es uno de los grandes grupos. La salida no importa si aquí hay una T en el medio, sale aéreo, por dónde sale. Vamos a enfocarnos en la entrada de este. Uno de los 3 grandes grupos es este. Esta es una puesta a tierra vinculada al gabinete metálico o al caño metálico, como lo venía diciendo. Esta jabalina
tiene intenciones de supuesta protección, pero en realidad no protege nada. Supuestamente esto está para proteger a un transeúnte que pueda tocar este caño, una persona que va pasando por la vereda, o la persona de la casa también, que va a tocar este caño o este gabinete metálico de donde está el medidor. Bueno, no protege. ¿Por qué? Porque aguas arriba de esto no hay ningún fusible. Aquí lo que hay es no hay ningún diferencial. Aquí lo que va a haber es un fusible. Y tal y como veníamos hablando, en un esquema TT, las corrientes van a ser bajas dentro de todo. Entonces, no se va a despejar una falla aquí, con este fusible que esté aquí en el morseto, con un tiempo suficiente y adecuado según las reglamentaciones AEA y las normas IEC. ¿Sí? La persona puede morir, y de hecho sigue sucediendo en algunas provincias, que mueren personas por tocar este sistema cuando hay una falla, y se lo ha pedido a esto, se pide esta jabalina con este cable, con una supuesta protección. No protege de nada, ¿sí? En un esquema de conexión TT, lo único que puedo pretender para que me despeje una falla es un diferencial. Aquí no hay diferencial aguas arriba de este pilar. Lo que hay es un fusible supuestamente aquí, en el morseto, pero no hay diferencial. Entonces, ese voltaje que queda aplicado, por más que tenga tierra, no es que se va mágicamente la tensión, ¿sí? Ese voltaje que queda aplicado ahí es peligroso. Entonces, esta situación hay que evitarla. Si alguien de una distribuidora está viendo, si alguien de una provincia donde todavía se usa este sistema, entérense que esto no va. Otra situación es donde la empresa distribuidora nos pide una jabalina en el pilar, ¿sí? Esto es esquemático igual, pero no para conectar a ninguna carcasa metálica. De hecho, esto puede ser todo doble aislación, o puede ser metálico, depende de la provincia, pero esta segunda situación de la que les hablo es cuando la jabalina no la usan para supuesta protección, sino que la usan para refuerzo de neutro. Cuando la puesta a tierra que me piden en la jabalina está conectada al neutro del medidor, a la entrada, tiene fase neutro de entrada y fase neutro de salida. Al neutro de la entrada del medidor lo conectan con esta jabalina. ¿Con qué intención? Con intención de refuerzo del neutro. Es una puesta a tierra de servicio. O sea, esta jabalina de la segunda situación, que se da en algunas provincias, ¿sí?, en algunos lugares del país, vendría a cumplir la función que cumpliría esta, la que está al pie del transformador. Vamos a dibujarla, vamos a ver esta para que se entienda. Esta sería la de la segunda situación. Nada más que, en vez de que el refuerzo lo haga la empresa, que aparte de tener esta, le pide al usuario que lo haga. Desde el punto de vista ético, no sé si está bien que se lo pida o no, pero técnico sí. Aquí, en la segunda situación está bien, pero es una puesta a tierra que hay en el pilar con intenciones de vincular al neutro del medidor, ¿sí? Para hacer un refuerzo de neutro, entonces esta sería una puesta de servicio. Y hay otros lugares en donde no hay ningún tipo de jabalina en el pilar. Ejemplo, bueno, muchos lugares. Ejemplo, Santiago del Estero desde el 2008, igual sigue habiendo el otro sistema viejo, ¿no? Pero desde 2008, por ejemplo, aquí no hay, todo es doble aislación. El sistema de aislación clase 2, no hay ninguna puesta a tierra, ni de servicio ni de protección. No hay ninguna jabalina en el pilar, simplemente hay todo un gabinete de material sintético, y hay un caño que tiene también una cobertura aislante. Entonces este es un sistema de aislación clase 2 o doble aislación, no tiene ninguna masa metálica expuesta o susceptible de ser tocada, por lo tanto no necesita ninguna puesta a tierra de supuesta protección, y tampoco la empresa me obliga a ayudarla a reforzar su neutro. Entonces, estos serían los tres grandes grupos que existen en el país y que han existido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Santiago está el sistema pero el sistema otro todavía quedan algunas instalaciones. Pero quiero que quede claro, porque veo en los grupos donde se interactúa con gente de todo el país y hay muchas confusiones. ¿Por qué? Porque uno piensa en el pilar de su provincia y en todos lados no es igual. Entonces, repito, hay tres grandes grupos. La jabalina que me pide la empresa distribuidora para ponerla al gabinete metálico
o al caño metálico con supuestas intenciones de protección, pero que no protege nada. Ese es un grupo. Otro grupo es la jabalina que me pide la empresa distribuidora, pero no para protección, sino para refuerzo de neutro, o sea, de servicio. Y la otra donde no me piden ningún tipo de jabalina en el pilar. Esos serían los tres grandes grupos. Esto sería esquemáticamente, pero si hablo de gabinetes de múltiples medidores, tanto plásticos como metálicos, digamos, vale lo mismo que estoy diciendo aquí. Puedo tener estas tres situaciones esquemáticas diferentes. Y hablando de gabinetes, como para un poquitito que se escuche otra voz, Emma, no sé si quieres comentar algo sobre los gabinetes Rocker, tanto de medidores como de múltiples medidores. Bien, bueno, lo que son gabinetes Rocker, nosotros tenemos por el momento solo que es de multimedidores para viviendas multifamiliar, lo que por lo general se lo conoce como columnas de medición. Tenemos para, bueno, Edenor, o sea, homologados para Edenor, Edesur, Edelab y EDEA, son lo que serían los gabinetes, o sea, las columnas. Y lo mismo, Edenor, Edesur, Edelab y EDEA, sumando en lo que sería EPEX, a la zona de Córdoba, lo que son las cajas de toma que entrarían en la misma familia. Bueno, un poco ya fuimos hablando todo el año pasado y tenemos en nuestros catálogos, pero bueno, saben que lo van a poder encontrar con termomagnéticas y diferenciales, dependiendo de la prestadora de servicio, también sus amperajes en esto, en algunos casos 25 la térmica y 25 amperes también el disyuntor, o 32 y 40, bueno, dependiendo de la especificación técnica de cada prestadora de servicio. Obviamente salen homologados, o sea, cumplen una especificación técnica que cada prestadora de servicio pide, y bueno, así es como se realiza cada uno de los gabinetes modulares. Esto quiere decir de que un gabinete de Edesur no es igual que el gabinete de Edenor, no solo en sus componentes, tipos de cable o tipo de amperaje en lo que sería la termomagnética y el diferencial, sino también van a encontrar distintos tipos de color, por ejemplo, en lo que sería el plástico, ya que uno lo pide de un color, no sé, beige y otro gris, obviamente eso tiene un color específico, Claro. tiene un tipo de RAL y demás, pero bueno, un poco a saber eso, saben que contamos con eso. Y bueno, en el caso de que necesiten, saben que pueden pedir no sé, cualquier tipo de cotización. Tenemos monofásicos, trifásicos, combinados. Obviamente, cuando hablo de tipo de cotización y eso, siempre hablando con con las casas de materiales eléctricos que distribuyen nuestros productos, ¿no? Obviamente. Bueno, muy bien. si ¿Tenemos que terminar a las 6 en punto? Sí. Bueno, vamos a meter pata entonces. Que Porque tenemos quiero para poder dar unas preguntitas también. algunas preguntitas, aunque sea... Lo ideal serían 10 minutos, 5, así podemos Bien. darle un buen espacio de 10, 15 minutos de preguntas y ya tener el cierre y todo ahí. ¿Vale? Perfecto. Entonces, esa jabalina que está en el pilar a veces, y a veces no, muchas veces se la confunde con la jabalina de protección. Dicen, yo tengo jabalina en el pilar. No. Tal como acabamos de ver, ninguna de esas tres situaciones generales, ninguna de estas tres me exime de instalar la puesta a tierra interna del inmueble. O sea, yo tengo que tener mi jabalina propia de la instalación. No importa si estoy en una provincia donde la empresa pide una jabalina de supuesta protección en el pilar, o no importa si estoy en una provincia donde la empresa pide una jabalina de refuerzo neutro en el pilar, o no importa si estoy en una empresa donde no piden ninguna jabalina en el pilar. No importa dónde esté, no confundir estas jabalinas, una de servicio y otra de supuesta protección que no protege, no confundirlas con la protección de el inmueble, no confundirlas con esta jabalina, con la que tengo que instalar sí o sí en mi casa. Es decir, tal como acabamos de ver, ninguna de esas situaciones exime de instalar la puesta a tierra interna del inmueble. Bueno, creo que vamos a tener poquito tiempo para esto, pero vamos a darle un poquito aquí. Entonces, ¿cuál sería la gracia de todo esto? Sería tener un interruptor diferencial. Entonces,
se va la corriente a tierra por el centro de estrella del transformador, pasa por el diferencial, que es esto que está aquí esquemáticamente, el diferencial lo detecta, tac, y la persona se sale. Eso vendría a ser. La pregunta clásica, ¿qué pasa si tengo puesta a tierra y no tengo diferencial? Lo que veníamos hablando. Hay una tensión ahí que me espera. Si no hay nada que corte, no puedo confiarme de los fusibles o termomagnéticas. Y la pregunta contraria, ¿qué pasa si tengo diferencial y no tengo puesta a tierra? Bueno, si tengo un diferencial de 30 mA, estoy protegido contra contactos directos, pero la protección contra contactos indirectos no es completa. ¿Por qué? Bueno, porque aquí, si ustedes se fijan, si esto no estuviera puesto a tierra, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, unas maderitas aquí abajo, o si tuviera esos conectores plásticos, ¿sí? No hay cable a tierra y encima esto está separado de tierra para poder baldear abajo, por lo que sea. Bueno, cuando tengo puesta a tierra, y este lavarropa, o el artefacto que sea, tiene una falla, apenas lo enchufo, se establece el lazo de falla, y salta el diferencial. No hace falta ser ningún genio para darse cuenta de que este lavarropa tiene un problema, entonces llamo al técnico en lavarropa que lo verifique, que lo revise. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si no tengo puesta a tierra? Tengo diferencial, pero no tengo puesta a tierra. Bueno, y esto está, supongamos, bien aislado de tierra, para que no quepan dudas. Está sobre madera porque yo puedo baldear por abajo. O está sobre esos reguladores de altura que son unos plásticos duros. Bueno, ahí lo que va a pasar, si no tengo todo este sistema de cable verde-amarillo, es que esto va a ser la mano de la persona y esto va a ser el pie de la persona. Entonces, enchufo la lavarropa, ¿sí? Enchufo la lavarropa y no salta nada. Tengo que tocarlo y tiene que pasar una corriente por mi cuerpo para que recién salte el diferencial. Entonces, si bien va a saltar rápido, si tengo una persona embarazada, o si es un niño que está descalzo y está mojado y su impedancia es baja, o si tengo una persona con marcapasos, por más pequeña que sea esta corriente, puede ser mortal. Entonces la idea es que no suceda nunca eso, que no tenga que circularle corriente a una persona para que recién salte el diferencial. Entonces el sistema de puesta a tierra sirve como complemento. El sistema de puesta a tierra avisa cuando hay una falla y salta el diferencial. No hace falta que le circule corriente a nadie en un contacto indirecto. Esa sería la idea, entonces. Puesta a tierra sola no me sirve, porque no hay nada que salte, o si salta una térmica puede ser muy tarde. Y diferencial solo no es completo. Diferencial solo protege contra contactos directos, pero la protección contra contactos indirectos está incompleta. Todo eso, más o menos lo digo aquí, les va a llegar en el PDF. Todavía nos falta lo de tierra lejana o independiente, pero prefiero mejor que aprovechemos este tiempo, Emma, para contestar las preguntas de las personas que están escuchándonos. Voy a dejar esta imagen aquí, que va a tener que ver seguro con alguna pregunta. Bueno, acá tengo algo. No es exactamente esta pregunta, pero la voy a hacer un poquitito más universal. ¿Bien? ¿Qué forma de saber qué jabalina poner? O sea, dependiendo de la tierra y demás factores, la estoy leyendo. Que no sea utilizando un telurímetro. Muy bien, a ver. Las jabalinas están dadas por esta tabla, ¿sí? Y yo puedo hacer un precálculo de cuál va a ser la resistencia. ¿En función de qué? ¿De qué depende la resistencia de puesta a tierra? Depende del tipo y longitud, básicamente, de la jabalina, que están aquí, la IRAM 2309, la jabalina de acero cobreado, y la IRAM 2310, la jabalina de acero galvanizado, de 1,5 metros, 2 metros, 3,5, 4,5, y este es su ancho, digamos, su diámetro, media pulgada, 5 octavos y 3/4. Entonces, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, en realidad, no depende solamente de la jabalina, depende también de la resistividad del terreno. Entonces, puedo hacer un precálculo suponiendo más o menos cuál es mi terreno. Pero no puedo saberlo a ciencia cierta. Lo voy a saber recién cuando pueda medir con un telurímetro. ¿Y qué pasa? Bueno, si no me da con 1,5 metros, pongo jabalinas acoplables y lo pongo hasta 3 metros. O pongo jabalinas en paralelo. O pongo, bueno, hay muchísimas situaciones, o muchísimas técnicas. Creo que voy a, en mi plataforma después, no sé si ni va a haber tiempo de hablar de eso, pero capaz que dé un curso de puesta a tierra, porque realmente
este tema da para mucho más, mejoradores de suelo y un montón de cosas más, pero básicamente no hay una manera de saber exactamente la resistencia de puesta a tierra que voy a tener, sino que hay una manera aproximada. Hay fórmulas que están en la parte, en el anexo C de la AEA 777, perdón, la AEA 771, en el anexo C, o en el capítulo 54 de la parte 5 del reglamento. Hay fórmulas que, según la resistividad del terreno y la jabalina, suponiendo que estoy hablando de jabalinas, me va a calcular qué resistencia espero tener en esa instalación. Pero ¿qué pasa? La resistividad del suelo no es un dato cierto. Depende de en qué zona esté, y puede estar aquí y en el lote de al lado tener otra resistividad. Entonces, voy a tener un aproximado según si es arcilla, arena, tengo unas tablas para tener un aproximado. ¿Otra pregunta? Bien. ¿Para qué sirve la situación 2 de refuerzo de neutro? ¿Protege? No, justamente lo que está haciendo en esta situación 2 es poner de servicio, no es de protección, es de servicio. Lo que hace es ayudar a esta. Por eso es refuerzo del neutro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no estuviera este neutro puesto a tierra, en el centro de estrella del transformador, lo que tendría sería un neutro flotante, entonces tendría una tensión de neutro, digamos. Este neutro se iría elevando, según los consumos que tengan las tres fases, la tensión de neutro respecto a tierra se iría elevando. Por eso yo necesito anclar la tierra. Básicamente sería eso. Entonces, para reforzar esto que está en el centro de estrella del transformador, a veces en otra parte, antes de la casa, en el pilar, agarran el neutro y me piden, o lo conectan, el esquemático, también a tierra de nuevo, ¿sí? Porque a medida que me alejo del transformador, empiezo a tener tensión en el neutro. Entonces, la idea es que el neutro tenga la menor diferencia de potencial posible respecto a tierra. Para eso sirve, es de servicio, no de protección. Es algo que debería hacer la distribuidora por motu propio, digamos, con sus propios recursos y no cobrarle al cliente. Pero técnicamente es algo que está correcto. De servicio, no con intención de protección. ¿Otra pregunta? Bien. Última pregunta de Facebook. La situación... no, perdón, se me fue. Perdón, ¿eh? Bueno, Acá, en la reglamentación, ¿están las sí. distancias a respetar entre una puesta a tierra de servicio y una puesta a tierra de seguridad? Así es. Son, la regla práctica, ¿cuál es? Como mínimo 2 veces el largo de la más larga. Si yo tengo esta situación, esta es la de puesta a tierra de servicio, y tiene, supongamos, 2 metros, y la de mi casa tiene 1,5 metros, bueno, 2 veces el largo de la más larga. O sea, 2 por 4, 4 metros de separación como mínimo deberían tener. Y si no, está en la reglamentación, en esta tabla, y si no, también hay una fórmula para calcular, ¿sí? Que está aquí en esta fórmula, pero bueno, obviamente no va a haber tiempo de ver eso. Está esta tabla, y aquí está la separación. La separación está en esta columna, ¿sí? Y si no, lo calculo, ¿sí? Pero de última es 2 veces el largo de la más larga como mínimo. Si la más larga es 3 metros, mínimo la tengo que separar de 6 metros a las 2 jabalinas. Esa sería la respuesta. Bien. Excelente. Bueno, igual, para que todos nos quedemos tranquilos, va a haber otra charla de esta que podemos retomar un poquitito de atrás, hacer un pequeño repaso. Sí. Contestaremos alguna que otra pregunta que nos haya quedado en el medio, avanzamos y vamos a seguir con esta parte que es una de las más pedidas. Sí. Por eso arrancamos con este tipo de charla, o sea, con esta charla puntual. Y si hay que dividirla en una más, no va a haber problema. Sí, yo creo que si la gente lo pide, no va a haber problema de hacer esto en 3 partes en vez de en 2. Claro, No hay problema. Totalmente. Nos vamos a ir También, adaptando a la nueva confinamiento. normalidad. Eso. Volvemos al 2020. No, y recuerden Así es. también que en el canal de YouTube Rocker Videos también, o sea, va a estar a partir de mañana este videíto, y también tenemos esta misma charla con algunas cositas más, porque el año pasado hacíamos 2 horas de David,
Así que un poquito más extenso está en nuestro canal de YouTube, también como esquemas de conexión y puesta a tierra. Hay varias, porque también hablábamos de resoluciones, el año pasado tuvimos varias. Sí. Sí, la novedad de ahora era aclarar eso de las 3 situaciones de los pilares, que es lo que me deja más tranquilo. Lo demás, Claro. Este de año alguna está manera lo más, hemos visto. está más Totalmente. orientado a clase que a charla este año. Son Claro, clases tal de cual. 1 hora, se anota, la clase siguiente se pregunta y así cada uno de Así nosotros es. vamos Sí, sumando. Acá preguntan, amigos. ¿cómo se llama el canal de YouTube? Rocker Videos. Así, sencillito. Bien, Sí, David. y hay un canal que se llama David Ezequiel Palavecino también en YouTube. Eso también. Muy bien. Ahí, Y tu ahí van plataforma a ver de videos algo. también. Y tenés una plataforma también que ahí adelantaste. Sí, una plataforma de cursos que se llama davidpalavecino.tienda.com. Bien. No es muy difícil. Perfecto. David La había puesto aquí en el Ahí final. está. Bien. Ahí lo pueden David encontrar. Perfecto. David Palavecino, capacitaciones.tienda.com. Capacitaciones. Esta es. Perfecto. En YouTube me Perfecto. buscan así más fácil. Y esta Bárbaro. es la de las charlas. Vamos a tener que hacer un Muchísimas curso de gracias. puesta a tierra. Muchas gracias a Excelente. todos. Gracias. Bueno, listo. Acuérdense, el próximo es el 20, si no se inscribieron, rocker.com.ar/webinars. Y de nuevo, en YouTube lo buscan a David y buscan a Rocker como Rocker Videos. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao, chao. Suerte. Nos vemos el 20.